Buenas noches, Maconders, ¿cómo estamos? Qué rápido pasan las semanas. Bueno, este jueves de Macondo volvemos mirando hacia Centroamérica, tercer jueves que Leandro Grille está sin este estudio nuevo que nos ha prometido hace un mes, pero bueno, vamos a ver si la semana que viene aparece. Volviendo a Centroamérica, si no vieron nuestros dos programas anteriores, se los recomiendo insistentemente porque dedicamos 2 jueves a Guatemala y a su sufrido proceso electoral. Las periodistas guatemaltecas que entrevistamos en este programa avisaron de todo lo que está pasando estos días frente a nuestros ojos. El Ministerio Público de Guatemala ayer intentó suspender al partido Semilla del candidato Bernardo Arévalo, que para la sorpresa de todos pasó a la segunda vuelta. La Corte Constitucional, sin embargo, horas antes de que empezásemos nuestra transmisión, le dio amparo al movimiento, con lo cual el candidato en principio puede seguir con su campaña electoral y hasta participar en esa segunda ronda de las elecciones, pero bueno, no dejan de ser muy preocupantes todos estos intentos de desmantelar lo poquito que parece quedar de la democracia en ese país y hacer trizas básicamente la voluntad popular. Vamos a seguir mirando muy de cerca lo que sucede allí en estas semanas previas al 20 de agosto, pero bueno, si quieren más contexto ya saben, vayan a ver los 2 capítulos anteriores de Macondo. Y hoy hablaremos de otros 2 países latinoamericanos que tienen problemas graves con la separación de poderes. Por un lado, El Salvador, con su estado de excepción, y el presidente Nayib Bukele, que está haciendo malabares para volver a presentarse a las elecciones, pese a que la constitución de su propio país lo prohíbe, claramente. Lo explicaremos también un poco, ¿no? El truco al que recurrió para darle un halo de legitimidad. Y también iremos a Perú, donde se espera ya la tercera toma de Lima para exigir lo mismo que el pueblo viene exigiendo desde diciembre prácticamente, que es la renuncia de Dina Boluarte y la Asamblea Constituyente. Así que bienvenidos a Macondo, un programa completito vamos a tener hoy. Buenas noches, Ina. Buenas madrugadas, Ina, allá en Madrid. Buenas noches también, Marquito Teruggi, y buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Vamos a iniciar, como está comentando Ina, analizando la situación en El Salvador. Como quizá ustedes recuerden, porque en algún momento lo hemos hablado, El Salvador vive en estado de excepción casi permanente. Ahora es por 16ª vez se ha extendido el estado de excepción. Todos conocemos cómo es la estrategia, por lo menos para tratar en teoría con las maras y con las pandillas de Nayib Bukele, pero ahora entra además la polémica, el debate muy profundo en El Salvador en relación a las posibilidades de Nayib Bukele de presentarse para la elección presidencial del próximo año. De acuerdo al artículo 152 de la Constitución salvadoreña, un presidente, para alguien ser electo presidente, no puede haber ocupado esa responsabilidad por el término de más de 6 meses, puede ser continuo o de forma cortada en el anterior periodo. Pero Nayib Bukele tiene todas las intenciones de presentarse en el 2024 e incluso su partido Nuevas Ideas organizó el domingo su elección primaria con él como candidato, precandidato a la presidencia. Nos acompaña desde El Salvador el abogado y comunicador Mauricio Maravilla para analizar, para comentar y reflexionar en torno a este paso que está dando el presidente Bukele en El Salvador. Buenas noches, Mauricio, gracias por acompañarnos en Macondo. Hola, gracias por invitarme, a la orden de ustedes. Bueno, Mauricio, ¿hay polémica en términos a la inconstitucionalidad de lo que está planteando Nuevas Ideas y Nayib Bukele? ¿O no hay ninguna polémica desde el punto de vista legal, no hay ninguna duda? ¿Cómo lo vemos? Como abogado también. Sí, bueno, hay que partir de un postulado. La reelección en El Salvador es inconstitucional. Por lo menos en 6 disposiciones constitucionales queda expresamente prohibido, ya sea que el presidente busque la reelección,
incluso hay sanciones para quienes como ciudadanos suscriban proclamas o adhesiones a la reelección. El artículo 154 de la Constitución dice que el periodo presidencial durará 5 años sin que la persona que lo haya ejercido pueda permanecer en el cargo un día más. Es decir, hay una serie de consideraciones constitucionales que nos apuntan en esta dirección. La reelección es inconstitucional. Pero, como ha ocurrido en otros países de América Latina, en el caso salvadoreño, esta posibilidad de reelección se le abre al presidente Bukele a través de una interpretación del Tribunal Constitucional o de la Sala de lo Constitucional. Hay que ir un poco atrás, hasta el 1 de mayo del 2021, cuando el oficialismo consigue una mayoría parlamentaria que le permite ese mismo día que asumen destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían sido electos apenas un par de años atrás e imponer en esos cargos a gente afín al oficialismo. De hecho, uno de los abogados que está en la Sala de lo Constitucional ahora trabajó para funcionarios del gobierno de Bukele, otro había sido nombrado en otra institución también por el oficialismo. Es decir, la Sala de lo Constitucional entonces fue ocupada por personas afines al oficialismo y son estos los que meses después, en una resolución, interpretan que el presidente sí va a un segundo mandato. Ese es como el recorrido, digamos, las explicaciones legales en este caso no es muy difícil de ponerlas con una frase lapidaria. La reelección es inconstitucional, pero los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional, como ocurrió en Honduras, como ocurrió en Nicaragua, habilitan al presidente para postularse. Es un poco el contexto en el que se da todo esto. Mauricio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Macondo. Vamos a ir hablando varios temas, ¿no? del Salvador, porque son muchos ángulos para abordar un país que está en el radar, por lo menos latinoamericano. Hoy uno en América Latina dice Bukele y la gente rápidamente ubica El Salvador y entiende con, digamos, la intermediación de los medios qué es lo que está pasando ahí. Y preguntarte por la diferencia entre legalidad y legitimidad. Evidentemente, por lo que explicabas, la legalidad está floja de papeles y viene antecedida de una serie de avances sobre los otros poderes del Estado, pero preguntarte en términos de legitimidad, ¿cómo esto ha repercutido en la sociedad? ¿Hay una suerte de aceptación y porque su popularidad sigue alta a que vaya a la reelección? ¿Hay una, no sé, creciente protesta o descontento ante esta situación? ¿Cómo se está tomando en la sociedad salvadoreña? De hecho, creo que el principal reto, tanto propagandístico como a la hora de tomar decisiones para el presidente, es la base de apoyo que tiene en la sociedad. Es innegable los niveles de popularidad altísimos que tiene el presidente. Todos los sondeos de opinión pública lo recogen de esta manera. Es el presidente más popular de América Latina, por decir algo, para ponerlo en el contexto regional. Y esto hecho que ha permitido que el presidente lleve adelante no solo esta intención de reelegirse, sino decisiones tan polémicas como la decisión de adoptar un régimen de excepción, que ya, como ustedes apuntaban antes, ha entrado en su 16º mes de vigencia. Es decir, llevamos un año y medio con garantías constitucionales suspendidas en El Salvador, y eso no le tiene ningún costo político al presidente, como tampoco le tuvo ningún costo político su decisión de disolver o de eliminar, de desaparecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES, que fue una promesa de campaña de él, que su campaña se basó básicamente en un discurso. Pero cuando el presidente ve que la CICIES lleva al Ministerio Público, a la Fiscalía, 16 casos por supuesta corrupción en su gobierno, en la contratación durante la pandemia, el presidente lo que decide es mejor disolver la CICIES, eliminarla y expulsarla del país, y no tuvo tampoco ningún costo político. Es decir, el presidente actúa en tanto el nivel de popularidad no disminuya. Tiene una base social, una base de apoyo muy consolidada, muy fuerte, y esto tiene que ver también con la ausencia de una oposición
que vaya aprovechando, digamos, ciertos temas como los descontentos en materia económica, los problemas fiscales, el deterioro en materia institucional y de derechos humanos. Es decir, el presidente tiene una gran capacidad de acción por todo esto, ¿no? Por el apoyo social que tiene, pero también porque la oposición en El Salvador es políticamente, digamos, inexistente, digamos, en el terreno de la disputa de narrativas, de espacios de acceso al poder, etcétera, de espacios en el control institucional. La oposición está anulada completamente. Entonces, ese es el momento que vive El Salvador hoy día. Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a citar tres datos que no me cierran muy bien. Por un lado, una de las recientes encuestas que encuentro hoy dice que la aprobación de Bukele supera el 94%. Por otro lado, estoy leyendo que casi un tercio de la población salvadoreña vivía en pobreza en 2022 y eso lo revela el informe, una encuesta que ha hecho el propio gobierno de El Salvador. O sea, casi 2 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para pagar todos los gastos, ¿no? Los gastos más básicos. Y nosotros cuando hablamos de El Salvador siempre hablamos de una reducción más que evidente de la tasa de homicidio y de ahí surge, ¿no?, esta aprobación. Pero yo te quería preguntar más sobre otras facetas, ¿no?, de este gobierno. ¿Cómo está el tema de la pobreza, el tema de la sanidad pública, el tema de la educación y todas esas causas que tenemos claro que son las principales, ¿no?, a la hora de influir en que los jóvenes decidan elegir la ruta del camino de la delincuencia, ¿no?, y que son las que hay que antes de construir cárceles? Pero bueno, quería saber un poco cómo está esta parte en El Salvador. Sí, esto es muy interesante porque permite decir varias cosas. En primer lugar, que el gobierno gusta mucho de poner en la agenda de discusión pública un solo tema y es el tema de seguridad, porque es en donde mejor parado sale, por lo que tú acabas de decir, Ina. Los índices de homicidios se redujeron de forma drástica, el control de las extorsiones, el control del territorio por parte del Estado, básicamente está garantizado hoy día. La gran pregunta que se abre es, ¿esto es sostenible en el tiempo? Estas medidas manoduristas, ¿cómo se van a sostener o cómo vas a lidiar con las casi 70,000 personas que has metido en la cárcel en los últimos 16 meses? En el tema de seguridad también hay muchas dudas, pero es el tema en el que mejor le va al gobierno. Luego, cuando uno revisa los indicadores económicos, desde el 2019 que el presidente Bukele llegó a la presidencia hasta el 2022, con esta encuesta de hogares de propósitos múltiples se llama, que tú acabas de citar, que es una encuesta hecha por el propio gobierno, uno se encuentra que la pobreza no solo no disminuyó, sino que se duplicó. Y esto implica que 55,000 familias más en El Salvador, que no eran pobres en 2019, pasaron a engrosar las líneas de pobreza en El Salvador. Cuando al gobierno se les pide explicaciones sobre esto, cuando el presidente ha tenido consideraciones sobre el tema económico, culpa, bueno, primero la pandemia, ¿no? Dice, bueno, pasamos por una situación de salud pública que obligó a cierres de negocios, etcétera, y eso provocó desempleo y a la vez empujó a la gente a la pobreza. Y luego dice, bueno, el conflicto de Rusia con Ucrania también impacta en todo esto, no es una situación solo de El Salvador, y la gente de esa manera también. Es decir, que tampoco en el tema económico hay costos para el gobierno, porque cuando la gente explica, se lo explica de esta manera, ¿no? Pero es evidente que este es un gobierno que, bueno, tiene control del discurso público y de qué temas aparecen cada cual se temas, etcétera. Pero hay una realidad económica que está golpeando a la gente y que en los sondeos de opinión pública se está recogiendo. Lo que no ocurre es que la gente culpe al gobierno por la incapacidad, digamos, de impulsar políticas públicas, sino que la gente dice, bueno, no es un escenario internacional, todos los países están pasándola mal. Entonces el gobierno tampoco tiene ahí, digamos, dificultades a la hora de manejar este tema. Mauricio,
de todas maneras, me parece que es bueno también hacer un poco de foco y actualizar cuál es la situación en términos de derechos humanos en Ecuador, porque 60.000, 70.000 personas presas en los últimos 16 meses, como vos estás relatando, denuncias de todo tipo, sobre todo a nivel internacional, además de la muerte bajo la custodia del Estado, de personas que están detenidas sin proceso judicial, sin garantías. No deja de ser un dato alarmante, más allá de la aprobación circunstancial que esto tenga, porque creo, como bien decís vos, es muy difícil saber cuánto tiempo se puede sostener un régimen de excepción de esa naturaleza, ¿no? Y en algún momento esa cantidad de personas que están confinadas o tenderán a salir o tenderán a morir, algo va a pasar. Tampoco es que uno puede mantener eso por siempre, ¿no? Sí, mira, un principio básico en materia de derecho es el principio de legalidad, es decir, que a ti, si cometes un delito, se te tiene que juzgar con la ley que está vigente y las reglas que ya están establecidas al momento de cometerse los hechos. En el caso de El Salvador estamos pasando por un proceso de transformación del sistema penal completamente. Por un lado, el análisis constitucional sobre la continuidad del régimen de excepción, que suspende garantías como la libertad de asociación y de reunión, el derecho que tú tienes de que te informen por qué te están capturando, de que te presenten ante un juez a los 3 días. Todo eso está suspendido en El Salvador hoy día. Pero hay una cosa también muy grave. El otro derecho que está suspendido es el artículo 24 de la Constitución, que tiene que ver con la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Ese es un derecho suspendido hoy día en El Salvador, y con un gobierno que hay antecedentes de espionaje a periodistas, a opositores. Vamos, no es muy difícil saber que mantener el régimen de excepción también va por esa línea, ¿no? De controlar, digamos, estos derechos, o tenerlos limitados la mayor cantidad de tiempo posible. Eso por un lado. Luego, las violaciones a derechos humanos desde las capturas mismas, porque la gran mayoría de estas capturas se han hecho sin orden judicial. Y luego, cuando los casos son judicializados, es decir, llevados ante un juez, los jueces que están resolviendo estos casos son jueces impuestos por el oficialismo hace algunos meses, después de un decreto que purgó al sistema judicial en El Salvador y que obligó al retiro de una gran cantidad de jueces. Muchos de los actuales jueces son exfiscales, es decir, gente que por formación y por concepción del proceso penal quiere ver condenada a la gente. Esos son los que están, digamos, llevando adelante estos casos. Es decir, hay una serie de problemáticas ahí, de falta de control institucional, de violación de garantías mínimas en el proceso. Todas estas cosas que han sido recogidas en informes de organismos de derechos humanos, tanto de El Salvador como organismos internacionales. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido pronunciamientos en este sentido, pero el gobierno lo que hace es desacreditar a quienes dice desde un despacho de afuera del país quieren darnos órdenes, y solo nosotros sabemos cómo estamos lidiando con este tema. Y bueno, esa es la respuesta del gobierno cuando se cuestiona en materia de derechos humanos. Mauricio, te llevo ahora como, digamos, ciudadano salvadoreño, para ver si nos podés como graficar un poco desde cómo se vive en El Salvador. Quiero decir, cómo es ahora la vida en, no sé si estás en la capital, pero en general respecto a la baja de la tasa de homicidio. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo es que efectivamente puede impactar tanto, si es que es así, en que la gente lo apoya a Bukele? Digo, porque si esa es la principal variable, más allá de lo teórico, fácticamente, ¿cómo era y cómo es salir a la calle, caminar la noche en los barrios, el transporte público? ¿En qué cambió para uno poder imaginar desde afuera qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado? Sí, muchas cosas han cambiado desde la entrada a colonias, barrios, cantones, que antes era casi un suicidio meterte en ciertos barrios porque estaban controlados por la pandilla, y podías no salir de ahí. Hubo casos en El Salvador de jóvenes universitarios o personas que en el transporte se quedaron dormidos, no se bajaron del autobús donde correspondía, fueron a parar a otra colonia, y por solo ese hecho los terminaron asesinando. El Salvador era eso. Ya no es eso, es decir, esas son cosas reales. Es decir, la gente en las comunidades
comunidades está sintiendo una seguridad que no había sentido en las últimas décadas. Eso no se puede negar. De ahí el respaldo a estas medidas, y sobre todo cuando el presidente no deja de martillar, no deja de decir que este es, digamos, el plan estrella del gobierno, ¿no? Que si se quita, que si se deja sin efecto el régimen de excepción, lo que va a volver es esa realidad. Entonces la gente también lo valora así, ¿no? Gente que tiene negocios, pequeñas tiendas, pequeños establecimientos comerciales que antes pagaban extorsión y que tienen más de un año de no estarla pagando. Esas son cosas reales en El Salvador. No se puede negar eso. Quien lo quiera negar es irresponsable porque, bueno, no sé, Ina sí me parece que ha visitado El Salvador y ha podido constatar en los últimos años cómo la popularidad del presidente se ha mantenido y ahora, en decepción, se ha terminado de consolidar eso. Confirmo, sí. Yo recuerdo a El Salvador pocos meses después de la elección de Bukele y ya en ese momento le preguntabas a cualquiera, sobre todo entre los jóvenes, la visión que tenía de Bukele y sí, o sea, la aplastante mayoría de la gente lo apoyaba. Pero ojo que en aquel momento todavía estaba en función el Plan Control Territorial y evidentemente el pacto con las maras, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué podrías decir como abogado, como salvadoreño, a todos estos gobiernos que ahora están intentando en Latinoamérica, en Centroamérica en concreto, ¿no? En Honduras, en Guatemala también, Sandra Torres en particular habló de adoptar esas medidas, o sea, los que están copiando esa táctica no dura de Bukele? ¿Qué advertencias habría que darles de cómo no hay que hacerlo y por qué no hay que hacerlo? ¿O por qué sí? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque por un lado están las consideraciones desde digamos, organismos de derechos humanos que denuncian los abusos, los atropellos o de nuestra opinión como profesionales del derecho, por ejemplo, cuando advertimos la cantidad de reformas que se han dado en los últimos meses y que son violatorias de principios básicos del derecho, ¿no? Pero esas, digamos, son consideraciones que ya no bajan hasta la realidad del territorio, del barrio, de la colonia. La gente está preocupada por el día a día, la gente tiene problemas básicos que resolver todos los días. Y el principal durante los últimos 30 años ha sido el tema de la seguridad. Hoy no lo es más. Hoy la gente puede estar hasta ciertas horas de la noche muy tarde en los parques, en las calles, cosas que no se veía antes. Es decir, por un lado están estas consideraciones y por el otro lado están las otras consideraciones del tipo como esta, como una medida de este tipo propicia un viraje autoritario todavía más profundo en el ejercicio del poder. De hecho, el presidente Nayib Bukele, desde que llegó a la presidencia, comenzó a mostrar su carácter autoritario, ¿no? Con órdenes por Twitter, por ejemplo, destituciones, atención a temas, y por Twitter giraba todas estas órdenes. Luego, cuando el 9 de febrero de 2020 ingresa con militares al Palacio Legislativo y quiere tomarse el control de la Asamblea Legislativa para obligar a los legisladores a tomar una decisión respecto de un crédito para su plan de seguridad. Luego, durante la pandemia también, cuando hubo una crisis sanitaria, el presidente respondía con cercos militares y privando de libertad a la gente, metiéndola en centros de confinamiento, los centros de cuarentena, como le llaman. El presidente fue mostrando toda esa deriva autoritaria y que terminó de consolidarse con el triunfo en las elecciones legislativas y municipales de 2021, que le dio una mayoría parlamentaria y en adelante no ha tenido dificultades para eso, ¿no? No sé si en otros países esto pueda echarse a andar porque me temo que la realidad del sistema de partidos de cada país es muy particular y que a lo mejor, como está ocurriendo ahora mismo en Guatemala, por ejemplo, la institucionalidad en ciertos momentos medianamente responde, como lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala respecto
de semilla, ¿no? En El Salvador eso no es posible porque tanto la Fiscalía como la Corte Suprema, como la Procuraduría de Derechos Humanos, como el Tribunal de Ética Gubernamental, todas las instituciones están en control del presidente. O sea, el presidente tiene como un escenario soñado para cualquier líder autoritario. No sé sea tan posible lograrlo, por ejemplo, en Honduras, aquí mismo en Guatemala, ¿no? Cuando los sistemas de partidos tienen sus propias particularidades. Pero bueno, si me dejas decir algo más sobre esto, fíjate que en el discurso de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue hace un par de semanas, el presidente comienza a hablar en clave regional de los logros que se han visto en El Salvador. El presidente comienza ya a mostrar esta aspiración de hablar en clave regional, de exportar este, digamos, modelo Bukele o el bukelismo, como se le llama, a países de la región. De hecho, se encienden alertas, por ejemplo, de la influencia que pudo tener el gobierno salvadoreño en ciertas campañas en las elecciones de Guatemala, por ejemplo, o los pactos que puedan haber a nivel político con gente en Honduras. Durante la pandemia, por ejemplo, el presidente envió camiones con vacunas hasta Honduras y la gente se lo agradeció en la zona. El presidente desde hace rato también viene hablando en clave regional, mostrándose como un líder que puede unir Centroamérica. Eso fue lo que dijo en la inauguración de los Juegos Centroamericanos. También esto creo que hay que ponerle atención porque no parece que la intención sea solo controlar, digamos, el poder en El Salvador, sino también influir en la región. Mauricio, ¿cómo, no sé si se observa, cómo se aprecia? Yo estaba mirando para cuando me preparaba para este programa, y en la pirámide poblacional que tengo, la última, hace 2 años de El Salvador, se habla de entre 20 y 29 años hay 600.000 jóvenes, ¿no? Digo porque esta es la población donde se concentran las detenciones, ¿no? Es un número, un porcentaje significativo de los jóvenes más humildes o de los jóvenes que viven en, ¿no? Casi el 10% de la población de esa edad está detenida. ¿Cómo se observa esto? ¿Se observa eso en la calle? ¿Se nota esa ausencia de determinada juventud en la calle? Eh, pues no, porque digamos que en términos porcentuales, sí hay una gran cantidad de personas privadas de libertad, pero nosotros somos un país altamente poblado. Lamentablemente es difícil dar cifras concretas porque nosotros en El Salvador desde el 2007 no tenemos un censo de población, es decir, no tenemos estadísticas actualizadas respecto de la cantidad de habitantes y demográficamente también es bien difícil segmentar, es decir, tantos millones de jóvenes, qué sé yo. Sí hay ciertos parámetros que arrojan estas encuestas de hogares de propósitos múltiples que se realizan cada año, pero aún así el control sobre las estadísticas es muy complicado, pero no, digamos que si me lo preguntas así como si se ve una disminución de jóvenes en la calle o qué sé yo, no, me temo que no es así. Mauricio, te hago la última por mi parte. Uno ve el Twitter de Bukele y se pelea con medio mundo, literalmente. O sea, se pelea con el Foro de San Pablo, se pelea con la Associated Press de Estados Unidos, se pelea con el país de España que les dicen que son un medio financiado por Soros. Tiene un abanico de mensajes en clave de pelea muy fuerte. ¿Cómo es la relación hoy, pensando en el principal actor para toda esa región que es Estados Unidos? ¿Eso sigue en un proceso de deterioro? ¿Cómo viene eso? Porque bueno, evidentemente el lugar de Estados Unidos en general en América Latina es grande, en Centroamérica en particular. ¿Eso viene siempre en cortocircuito? ¿Hubo reacercamientos? No, la relación de El Salvador con Estados Unidos yo creo que está pasando por un gran momento. La relación entre estos dos países, entre nuestro país y Estados Unidos, ha pasado por dos momentos. En primer lugar, la estrategia de la diplomacia estadounidense interpelar públicamente a Bukele respecto
de sus comportamientos autoritarios, como la toma del Congreso el 9 de febrero de 2020, por ejemplo. Allí hubo un posicionamiento muy fuerte de los Estados Unidos, y cuando aparecen cuestionamientos sobre casos de corrupción o sobre violaciones de derechos humanos, también Estados Unidos en un primer momento tuvo posturas muy fuertes, cuestionamientos muy duros al gobierno, y lo que provocó fue una reacción todavía más agresiva de parte del presidente y del oficialismo. Fue una estrategia que a Estados Unidos le falló completamente. De hecho, Estados Unidos decidió retirar a la representante diplomática de El Salvador, la ex encargada de negocios Jean Mains, y mandar en su lugar al embajador William Duncan, que por cierto hoy jueves se ha reunido en Casa Presidencial con el presidente, y en un tuit de la embajada dice, bueno, estamos interesados en fortalecer los lazos. Creo que la estrategia hoy del gobierno de los Estados Unidos es más de no quemar esos puentes, de no quemar esos canales de comunicación, y por la vía interna presionar, digamos, en ciertos temas. Por ejemplo, la diplomacia, no solo la estadounidense, sino países europeos también, lograron frenar la aprobación de una ley de agentes extranjeros, que básicamente lo que buscaba era que el gobierno se quedara con la mitad de los fondos que provienen de ONGs internacionales, apoyando a ONGs locales, ¿no? Es una cosa muy parecida a lo que pasó en Nicaragua, por ejemplo. Pero la comunidad internacional de El Salvador tuvo, digamos, esa habilidad o esa presión de frenar esa ley, que de hecho no fue aprobada. Dicen que está en discusión, pero digamos, en términos diplomáticos las cosas ahora están planteadas así. Este es un gobierno que, si la comunidad internacional lo interpela públicamente, responde de manera más agresiva. Creo que los diplomáticos ahora están probando una clave, están más en clave de negociaciones internas, más privadas, de conversaciones y acercamientos más privados, que estos llamados públicos, porque ya vieron que el presidente no es por su propio carácter, de dejarse llamar la atención. Mauricio, te iba a hacer una última por mi parte, pero aquí estoy leyendo el chat de los seguidores que están viendo la transmisión en directo, y tenemos un seguidor, Bastián, que dice que le gustaría preguntarte de la condición de los presos en las cárceles del país, porque las imágenes que ha visto son terribles. Sí, esas imágenes son horribles, son denigrantes de la dignidad de las personas, de los privados de libertad. Eso es innegable. Digamos que la situación de la población carcelaria de El Salvador tampoco es que haya sido la mejor durante la historia. Nuestro sistema penitenciario ha sido un sistema penitenciario muy denigrante, con muy pocas posibilidades de rehabilitar y de reinsertar a las personas que están cumpliendo condenas, contratos indignos a quienes están cumpliendo prisión preventiva, que están enfrentando procesos. Pero esas imágenes que estamos viendo justo allí en un extremo de la pantalla, es eso lo que ocurre, ¿no? Pero, digamos, en el caso del salvadoreño promedio, que mira estas imágenes y dice, bueno, pero estos eran los que en Mexicanos, aquí muy cerca de donde yo estoy ahora mismo, los pandilleros quemaron un bus con personas adentro. Eso pasó hace una década en El Salvador. Entonces, cuando la gente recuerda estos hechos, que el oficialismo también se encarga de traerlos a la memoria cada rato, la gente dice, bueno, se merecen ese trato. El problema es que de la cantidad de personas de libertad, no todos son pandilleros. No todos. Yo me atrevo a decir que en su mayoría son personas que no son pandilleros. Entonces, pero el discurso oficial es tan fuerte de que todos estos terroristas, criminales, de hecho el nombre de la prisión esta famosa es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ¿no? Como si todos los que van a parar allí han sido condenados, y muchos de ellos todavía están enfrentando procesos. Pero esa situación es de muy denigrante. Además, luego vienen temas como la inexistencia de visitas familiares o de los propios abogados, que no pueden entrar a ver o a hablar a sus clientes, digamos, o a sus familiares. Eso está prohibido. Es decir, hay una incomunicación total con el mundo exterior. Digamos que desde todo punto de vista en materia de derechos humanos hay violaciones de derechos humanos ahí, por supuesto que sí. Justo en el Twitter tuyo, Mauricio Maravilla, si hay gente que tiene abierto Twitter, lo puedes seguir por ahí. Vi este dato que ponías que durante el régimen de excepción murieron 300 personas en cárceles y 92% de ellas son inocentes. Creo
Creo que lo he visto en tu timeline. No sé si sabes de dónde sale este dato, pero la verdad que es bastante impactante. Ya, no, yo no he colgado ese número, pero porque en el caso de las cifras de fallecidos, digamos, el dato, digamos, como más conocido es de alrededor de 150 personas fallecidas en la cárcel, porque de hecho, el propio fiscal general de la República, en una entrevista de televisión hace algunos días, dijo que su fiscalía había decidido archivar estos 145 casos porque no había encontrado indicios de delitos en estas muertes. Eso es muy grave porque la fiscalía lo mínimo que debería hacer es iniciar investigaciones y no archivarlas de entrada. El propio fiscal reconoce que esto más adelante podrá ser revisado por organismos especializados en materia de derechos humanos. Creo que, bueno, pero es lo que decir recién, ¿no? El nulo control institucional existe en El Salvador hoy día. No hay forma de que los abusos de poder de parte del presidente sean controlados por ninguna institución, porque todas las tienen colmadas el oficialismo. Ese es un escenario muy complicado de ejercicio del poder. Vale, acabo de averiguar de dónde es este dato, es la ONG Socorro Jurídico Humanitario. Exacto, sí, me temo que por ahí viene, Que no me lo inventé. Bueno, estamos quedándonos cortos de tiempo. Te están agradeciendo mucho nuestros seguidores toda la información que has dado. Muchísimas gracias, Mauricio Maravilla, hoy con nosotros, comunicador y abogado salvadoreño. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Y bueno, esperamos contar contigo para las próximas veces porque está dando mucho que hablar. Su país. De verdad que ha vuelto al mapa, ¿no? Como dicen, hablamos más de El Salvador que de cualquier otro país centroamericano en los últimos años. Sí, total. Y además venimos ya entrando en la contienda electoral que seguro va a imprimir dinámicas políticas muy interesantes que van a llamar la atención del mundo también, porque además el oficialismo cada semana aprueba reformas electorales que van facilitándole las cosas al partido oficial en detrimento de los demás partidos en contienda, que son cosas también que están pasando en El Salvador de hoy día. Así que bueno, les mando un gran abrazo y les agradezco esta invitación. Me da gusto estar con ustedes. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Y nosotros vamos al corte y seguimos con Perú. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero
Aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, también a los que están haciendo donaciones a través del super sticker o los super chat en el chat de YouTube. Nos ayuda mucho eso a sostener este proyecto de comunicación. Vamos a meternos ahora con Perú porque se viene el próximo miércoles 19 de julio, está prevista la tercera toma de Lima. Una movilización de todo el país que ha puesto en alerta a las autoridades del gobierno de facto de Dina Boluarte, porque por cierto la toma de Lima tiene múltiples reivindicaciones, pero la que coinciden todos es que quieren que se termine ya el gobierno de Dina Boluarte, su renuncia, que se convoque a elecciones anticipadas, que se disuelva el Congreso. Lo cierto es que Otárola, el ministro del Interior, ya ha puesto a toda la policía, anunció el despliegue de las policías, el uso de armas no letales. En principio, en Perú ya hubo con las movilizaciones a partir de la destitución y detención de Pedro Castillo más de 80 muertes y algunas otras medidas que se están tomando. Por ejemplo, hoy la Universidad de San Marcos, quizá la universidad más importante de Perú, decretó como un asueto, se suspendió las clases hasta nuevo aviso. Se espera una participación muy grande tanto de colectivos, de estudiantes, de gremios, de población indígena, en fin, todo eso se viene para el próximo miércoles 19 de julio. Nos acompaña abogado, experto en temas de derechos humanos, José Saldaña, desde Perú, así que si ya lo tenemos ahí, le damos la bienvenida. Buenas noches, Saldaña, ¿cómo le va? Gracias por estar en Macondo. ¿Cómo está? Tal vez no lo tengamos. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué es lo que se está previendo para el próximo día 19 de julio bajo este título, la tercera toma de Lima en Perú? Bien, el 19 de julio se ha elegido como una fecha por las organizaciones sociales de retomar las protestas que habían iniciado en diciembre del año pasado y que duraron más o menos hasta febrero o marzo de este año. De manera que las organizaciones han decidido que julio, que es mes de las fiestas patrias en el Perú, es un momento ideal para reunir las fuerzas de oposición al régimen del gobierno de Dina Boluarte en coalición con el Congreso peruano. Y además algo significativo es que han elegido precisamente el día 19 de julio, que en la historia de las luchas sociales en el Perú es particularmente importante, porque el 19 de julio de 1977 fue el último gran paro nacional que produjo la caída de la dictadura militar de Morales Bermúdez y que además dio paso a un proceso constituyente en el año 78. Buenas noches, ¿cómo estás? Perdón, tenía el micrófono desactivado, así que me tardé un poquito. Bueno, son muchas preguntas, porque la verdad que estuvimos siguiendo mucho Perú, los que fueron los últimos meses de Pedro Castillo, desde que este programa existe, lo que fue la crisis de diciembre, las protestas. Yo estuve en Perú, en fin, le hemos prestado mucha atención, pero la impresión que da es que en los últimos meses hubo una suerte como de estabilización de la crisis, ¿no? Como que pasadas las grandes oleadas, de hecho 2 tomas de Lima, y las grandes movilizaciones en las provincias, sobre todo en el sur y la parte andina, el gobierno logró como estabilizar, ¿no? la fotografía de la crisis política social. ¿Esto es así? ¿Esa fotografía en realidad por dentro tiene una fragilidad mucho mayor a la que uno se imagina? ¿En qué situación está Dina Boluarte, que siempre fue una presidenta tal vez como medio ahí por sorpresa y con un poder prestado? ¿Cómo es la configuración para ver
¿en qué escenario va a irrumpir esta movilización de la tercera toma de Lima? Sí, en primer lugar, las movilizaciones que hemos visto de diciembre con el fuerte componente andino étnico son movilizaciones sociales que no hemos visto desde hace décadas en el Perú. La irrupción del actor indígena campesino reclamando sus derechos, su presencia como actores políticos en el país, es que no había tenido este grado de exposición desde hace varias décadas. Uno puede conversar con las personas mayores de nuestras familias, con expertos, historiadores, y muchos dicen que desde la reforma agraria de los años 60 no se ve este tipo de movilizaciones tan significativas. Y el hecho de que se hayan sostenido por 4 meses, yo creo que son expresión de ello. Sin embargo, evidentemente, sostener movilizaciones por un tiempo prolongado es un costo muy alto para las organizaciones de base, y entre la represión del gobierno, que fue realmente brutal, fue realmente muy dura, junto con otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, llegó el fenómeno del Niño, llegaron los desastres, las lluvias, las inundaciones, también llegó las crisis económicas que paralizaron esta capacidad de movilización que se había conseguido. Evidentemente, sostener un paro, las primeras personas perjudicadas en el cierre de transportes, de las vías, son las personas más pobres, más marginalizadas de nuestro país, y eso también era, digamos, insostenible en un tiempo prolongado, ¿no? Esa es la primera razón, diría yo, por la que han conseguido una suerte de paz aparente, que en realidad todos vemos como una olla a presión que en cualquier momento estalla, ¿no? Está efectivamente estabilizado en un sentido superficial el gobierno. Ha conseguido que las movilizaciones ya no sigan creciendo, ya no sigan parando en las vías de transporte. Ha conseguido un acuerdo de gobernabilidad, yo diría de ingobernabilidad con el Congreso de la República, que no le fiscaliza, que no le controla políticamente los actos de gobierno, no le controla a sus ministros o el nombramiento de funcionarios, y eso permite una cierta estabilidad. Pero yo digo que es aparente, porque en realidad vemos, por ejemplo, dentro de la coalición entre el Congreso y el gobierno, que se está resquebrajando constantemente, porque hay ambiciones electorales de los partidos de extrema derecha que están en la coalición. Keiko Fujimori hace poco dijo que el adelanto de elecciones todavía es una cosa que ellos están solicitando. Están últimamente también dividiéndose dentro del Congreso la disputa por las comisiones, por la presidencia del Congreso, y entonces el apoyo que reciben de sus propios aliados internos es todavía bastante endeble y se está notando cada vez más frágil. Y lo último que quería decir es que la alianza con los militares también pende de un hilo, ¿no? Porque los militares lo que buscan es impunidad, los policías lo que buscan es impunidad por los crímenes que han cometido en los últimos 4 meses. Y mientras el gobierno y la alianza con el Congreso se las pueda otorgar, van a estar fuertes, digamos, en ese apoyo. Pero eso es imposible de sostener en el mediano y en el largo plazo, porque cada vez más avanzan a poco las investigaciones con observación internacional, y entonces los militares comienzan también a desconfiar y a quitar su apoyo al gobierno. De manera que se trata, en el fondo, más allá de la apariencia, de un gobierno frágil que pende de un hilo. José, buenas tardes, noches. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí. Unos compañeros míos, periodistas, que viven aquí en España en los últimos meses, y creo que desde esa fuerte represión, ¿no?, con 70 muertos, empezaron a referirse al gobierno de Dina Boluarte ya directamente como un gobierno dictatorial. Y es una palabra que es bastante fuerte, ¿no?, oírlo. ¿Es exageración referirse a esto como una dictadura o ya se puede, porque justo estabas hablando ahora de esa cooptación por parte del Congreso, ¿no?, o sea, de ese acuerdo de gobernabilidad? No sé si nos lo puedes explicar un poco, o todavía es pronto para llamarlo así. Gracias, Sina, por la pregunta.
La dictadura creo que es una etiqueta, claro, como tú dices, bastante cargada por la historia que hemos tenido en América Latina, y ahí hay una discusión académica en la que yo realmente no quiero entrar, porque esta voz de la dictadura, de la denuncia de la dictadura que viene de las organizaciones sociales, yo creo que viene de la experiencia vivida directamente en carne propia, ¿no? Más allá de lo que puede ser un evaluador externo, académico o un evaluador internacional, lo que las organizaciones de base, campesinas, indígenas del país han vivido es directamente una dictadura, porque es el asesinato de sus amigos, de familiares, de sus compañeros, han vivido la impunidad, han vivido la estigmatización, la censura para expresarse, para asociarse y, digamos, participar en la vida política del país. Entonces, en la experiencia vívida de miles de personas que pertenecen a comunidades y organizaciones en el país, yo entiendo que se vive como una dictadura y esto es real. Pero además, yo creo que ya en el plano del gobierno nacional o del Estado peruano, realmente estamos transitando a las dictaduras clásicas para parecernos cada vez más al concepto que han creado los politólogos de dictadura. Porque lo que estamos viendo en el país en los últimos meses es un avance de esta captura o de cooptación del Estado. No solo ya a partir de la alianza entre las altas esferas del Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, sino también cada vez más en gobiernos regionales, aliados al régimen, en ministerios que antes eran islas de, digamos, tecnocracia dentro de la burocracia estatal, han comenzado a ser capturadas, la Superintendencia de Educación Universitaria, el Tribunal Constitucional, un órgano autónomo, también completamente capturado, emitiendo unas sentencias realmente sorprendentes para cualquier abogado con una formación mínima, y ahora van por digamos, la joya de la corona, ¿no? Que es la captura de los organismos electorales. La amenaza directamente contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, yo creo que se puede concretar en cualquier momento y estaríamos ya entrando a romper con el mínimo que se esperaría de lo que se podría llamar una democracia liberal, ¿no? Que es elecciones libres y transparentes. Cuando hay un tribunal ya cooptado por esa coalición, ya perderíamos ese mínimo y yo diría que no cabrían ya más discusiones sobre si es que estamos en una dictadura o no. Saldaña, ¿cuál es la situación del detenido presidente Pedro Castillo? Hoy ha reaparecido, ha hecho declaraciones, ha acusado de un complot, la convicción de que hubo un complot de parte de la Fiscalía en connivencia con el Congreso, bueno, los medios, en fin, para destituirlo. El juez Juan Carlos Sheckley, creo que así se pronuncia, le ha dicho no, usted no es víctima de un secuestro, sino que está bajo una orden de prisión preventiva. Pero ¿cuál es la situación actual del presidente Castillo y cómo se refleja eso en la toma de Lima? ¿Todavía hay reivindicaciones de reponer a Castillo de parte de un sector, por lo menos de los movilizados, o ya Castillo quedó como en un segundo plano? Bien, sí, Leandro. En primer lugar, la situación del expresidente Castillo es, como tú has señalado, de una prisión preventiva, originalmente de 18 meses, que puede ser prorrogada por 18 meses más. Los tiempos de prisión preventiva en el ordenamiento peruano son bastante largos. En segundo lugar, él se encuentra básicamente comunicado con los abogados inscritos y registrados que pueden entrar a la cárcel a visitarlo. Y es a través de ellos que él emite estos comunicados o estas declaraciones, salvo en los momentos en los cuales hay audiencias judiciales en las cuales él también puede expresarse y esas declaraciones llegan a la prensa. Una de las cosas que a mí me parecen significativas entre las últimas declaraciones es que le han prohibido incluso comunicarse con su familia, que se encuentra, digamos que, asilada México, ¿no? en México, lo cual es bastante preocupante porque, digamos, es respeto de los mínimos derechos humanos de las personas, comunicarse con cierta regularidad con su familia, incluso cuando están privados de libertad. A ver, veamos, la relación de Castillo, entonces, lamentablemente está muy contaminada, diría, por los intermediarios, ¿no? Hay demasiados voceros, demasiados, que entre ellos ni siquiera están realmente coherentes en el tipo de
ayuda y colaboración que hacen con el presidente, y entonces los mensajes que llegan muchas veces son confusos y son contradictorios, y hay incluso problemas, yo diría, en la estrategia legal de defensa del presidente Castillo. Veremos. Esto tiene efectivamente repercusiones de carácter político también, porque luego no se puede organizar adecuadamente el apoyo y el respaldo que él está solicitando, o que muchos seguidores, como tú has preguntado, todavía quieren brindarle. Y hay que decirlo, dentro de los confederaciones unificadas de lucha que se han creado, hay por lo menos 2 grandes confederaciones unificadas de lucha. Hay un componente, sobre todo regional, que todavía mantiene en su agenda, dentro de su pliego de reclamos, la liberación del presidente Castillo, ¿no? Eso es parte todavía de su agenda, porque parte de una lectura de que fue el abusado y fue perseguido injustamente, arbitrariamente, y yo creo que además, dicho sea de paso, hay una parte de verdad en ese contenido, en ese reclamo, ¿no? Entonces, yo creo que su capacidad directa de influenciar en estas movilizaciones por parte de él es muy, muy poca. Sin embargo, la gente todavía, sobre todo en las regiones del país, en las comunidades campesinas, todavía es bastante fuerte su adheración, su admiración por el presidente Castillo, y es parte de sus reivindicaciones. José Saldaña, te hago una consulta. Primero, señalar que en Perú hay algo muy interesante, que es los conceptos, ¿no? que se construyen en política, ¿no? Siempre me gustó mucho el de la izquierda caviar como concepto, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero son conceptos muy gráficos. Pero había otro que me gustaba aún más, que cuando lo escuché me llamó la atención, que es la DBA, la derecha bruta y achorada, que es una categoría política peruana que refiere a un sector de la derecha, ¿no? Que tal vez, esa es la impresión, es un sector de la derecha que viene poniendo en crisis periódicamente al Perú, ¿no? Que viene una sucesión de presidentes. ¿En qué está esa derecha bruta y achorada? Si puedes explicar el concepto. ¿En qué están esos sectores que tienen como una suerte ya de tendencia crónica al golpismo legislativo? ¿Están esperando para que termine el mandato de Dina Boluarte? ¿Están pensando en acortarle el mandato? ¿En qué anda ese universo político peruano que sabe moverse con una fuerte agilidad desestabilizadora en una institucionalidad tan frágil? Sí, Marco, creo que la has definido de manera muy precisa. Yo recuerdo que se hablaba hace unos 10 años por primera vez de derecha bruta y achorada para referirse a los vestigios que renacían en aquel entonces del fujimorismo, de los militares que habían sido procesados o acusados por violaciones de derechos humanos durante los 90 y que volvían a la política con posiciones radicales y realmente fascistas, y en la política desentonaban todavía, digamos, con la política dominante de hace 10 años, ¿no? Hemos visto que a lo largo de los años crearon medios de comunicación, se multiplicaron en organizaciones sociales, por un lado alrededor del tema educativo, alrededor de antifeministas, antipolíticas de género, y comenzaron cada vez a tener un poco más de presencia e incluso de representación política dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Es como si hubieran quedado en el aparato del Estado todos esos vestigios del fujimorismo, y que a medida que han ido creciendo se han reactivado, ¿no? Y se han vuelto a juntar, se han vuelto a aliar, y el día de hoy, hace no muchos años, 3 o 4 años, veíamos esto bueno, por supuesto con mucha atención, con mucho temor de que esto creciera, pero también lo veíamos como un absurdo, ¿no? Como gente reclamando posiciones políticas que parecían de otro siglo, y el día de hoy lo que tenemos es que están en el gobierno. O sea, ellos son los que reparten el pastel, digamos, ¿no? Dentro del presupuesto del Estado. Ellos son los ministros, ellos son los directores, los viceministros. Ellos son los que designan a los dirigentes o a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, antes, que nos daba miedo, lo veíamos como un absurdo, ahora el temor se ha hecho material y el absurdo es la realidad del día. Entonces tenemos unas cosas realmente aberrantes, ¿no? Hace unos pocos días la ministra de Cultura se reunió con un grupo que se llama la Resistencia, que es un grupo pequeño de 50 o 60 personas que se encarga de ir a tirarle excrementos a cualquier personaje que ellos consideren progresista o de izquierda, o que esté en contra de esa coalición. Y lo está haciendo desde hace por lo menos un año con total impunidad,
y ahora son recibidas por la ministra de Cultura, por el viceministro de Interculturalidad, como si fueran unos actores políticos, digamos, relevantes, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en que la DBA ha ocupado o está hegemonizando el aparato institucional del Estado. Evidentemente, esto no es la realidad de la política del país, que es mucho más rica y de oposición a esta lectura. Sin embargo, estamos, yo diría, en este momento fuera de esa capacidad de influir dentro de las instituciones del Estado, ¿no? José, yo siguiendo con esta pregunta, Marco, por la derecha, ¿cómo era la derecha chola? Y bueno, ya luego me lo recordará. Yo te quiero preguntar sobre la izquierda, sobre cómo está alguna fuerza de izquierda que sería eventualmente capaz de disputar el ver, cómo es la cosa de este lado. Bueno, las fuerzas de izquierda han tenido también su cuota de responsabilidad en este escenario, ¿verdad? Por un lado, lo que Marco llamaba la izquierda caviar, yo diría que durante el gobierno de Castillo, podríamos decir la izquierda liberal para no tratar de no ser tan ofensivos, ¿no? Porque la verdad es que se trata de un término un poco peyorativo, sobre todo en estos tiempos, pero la izquierda liberal yo creo que durante el gobierno de Castillo no supo, yo creo que asumir una posición un poco más táctica y estratégica que demandaba ese escenario conflictivo, ¿no? Rápidamente se puso en la agenda de la renuncia de Castillo por este ataque, yo diría en algunos casos, en la mayoría de los casos, desproporcionado y arbitrario contra el presidente Castillo, y realmente no formó una coalición. Por supuesto, la otra parte de la responsabilidad corresponde a la izquierda no caviar, ¿no? O a la izquierda autodenominada verdadera, y al propio presidente Castillo y a su entorno, ¿no? Que yo diría que brillaron por una gran ineptitud, tanto política como de gestión durante su gobierno, ¿no? Eso es, en primer lugar, yo diría que lo que estamos viendo el día de hoy parte también es de responsabilidad de la izquierda peruana en todas sus vertientes y expresiones, ¿no? Evidentemente, yo diría que hay todavía esperanzas dentro de ese marco. Sin embargo, la gran movilización ciudadana, que es la gran fuerza potente de resistencia a esta derecha bruta y achorada que tenemos en el país, es todavía una movilización espontánea, regional, sumamente fragmentada a lo largo del territorio del país, ¿no? Y que no logra articular ni frentes muy coherentes o de largo plazo, ni liderazgos visibles que permitan soñar o construir una alternativa institucional de gobierno, ¿verdad? Hay agendas muy potentes que yo creo que dan paso a ello. Creo que ese primer piso en cualquier propuesta política, esta reivindicación indígena andina que ahora está llamando a un nuevo pacto constituyente plurinacional, tiene un potencial enorme, ¿no? Sin embargo, yo creo que una vez dado el primer piso, estamos, yo creo que en la tarea de construir lo que viene después de ello. Y creo que eso pasa por construir ese frente, construir una alianza y construir los liderazgos. Y en ese camino tenemos algunos líderes que ya han estado en política y que son parte de nuestra izquierda. Yo creo que hay buenos liderazgos, yo diría Verónica Mendoza, Indira Wilca, jóvenes líderes, mujeres, son todavía importantes aliadas en esa construcción, pero yo creo que también hay que dar paso a los liderazgos más jóvenes, más nuevos, más indígenas y del sur andino del país, que yo creo que están reclamando abrirse paso en la política nacional peruana. José, ¿qué puede esperarse de la toma de Lima del próximo miércoles? ¿Hasta dónde se va a desarrollar esa movilización? He visto algunas declaraciones de gente, por lo menos de las regiones, diciendo que quieren tomar el Congreso. Otras me parece que tienen una visión un poco más de movilización de masas, pero evitando el enfrentamiento. ¿Qué es lo que puede esperarse este próximo miércoles? Bien, yo creo que esos tipos de declaraciones, por el momento, ayer lo decía una antropóloga cusqueña, aquí de la región donde me encuentro en este momento, que es todavía más un sueño que una convicción real, ¿no? Yo creo que en este momento estaría realmente exagerando si dijera que la movilización del 19 de julio va a ser contundente como fue en los meses pasados. Eso
es dudoso todavía, pero lo que sí es cierto es que hay una confluencia de organizaciones desde las bases hacia arriba que han tomado la determinación de realizar esta toma de Lima, este paro nacional, y yo creo que yo he conversado con colegas, compañeros y compañeras que están en diferentes regiones, realmente esa construcción es asamblearia desde las propias bases, y eso yo creo que por lo menos es un indicio de que la fuerza que viene de ahí es con un gran potencial, contiene un gran potencial y podría llegar a ser significativa. Esto depende de varios factores. En primer lugar, depende de la capacidad que tengan de hacer presencia en la capital. Perú es un país excesivamente centralista, racista y clasista además, donde Lima ocupa el lugar estelar de la política peruana. Mientras que en Lima no se haga notar que la protesta es fuerte, los efectos que esto tenga pueden ser bastante aminorados. En segundo lugar, depende también de la capacidad represiva del gobierno. Anteriormente eso ha disuadido a muchas personas, a muchas organizaciones de participar, y en este momento hay en marcha una operación de registro, de criminalización que es realmente sin precedentes en las últimas décadas, y entonces dependiendo de cuánta capacidad tengan de utilizar las fuerzas represivas del Estado con impunidad como lo han hecho, también podría ser un disuasivo de estas marchas, y yo creo que en gran medida ahí la comunidad internacional tiene una responsabilidad de poder prevenir, denunciar las cosas que ocurran, porque ya en este momento el gobierno de Dina Boluarte ha sido denunciado, observado por instituciones internacionales, de manera que lo que decimos es que ya es más difícil para ellos también actuar de esa manera tan desmedida como lo han hecho anteriormente. Entonces, este momento yo diría también es un momento en que hay que tratar de construir las alianzas transnacionales para poder luchar contra este gobierno cívico-militar. José, te hago la última ya para ir cerrando. Falta mucho, 2026 parece una eternidad en el tiempo político peruano, me refiero a cuando debería terminar el mandato originario de Pedro Castillo. ¿Estás pensando la política peruana? ¿Estás pensando en que Dina Boluarte podrá llegar hasta aquella orilla que ahora parece tan lejana? ¿Se ve que eso es muy difícil o por la movilización popular o porque le suelten la mano el poder real? ¿Cuál es la perspectiva si es que se puede intentar anticipar algo dentro de la complejidad peruana? Mira, por un lado yo creo que ella, su gobierno y su, digamos, pequeña horda de fieles dentro del gobierno, que incluye a la cabeza al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ellos lo que te puedo asegurar es que se van a aferrar al poder hasta el final, porque de ese mantenimiento del poder depende su libertad. Una vez que ellos pierdan el control de ese aparato de poder que garantiza impunidad a las fuerzas militares y policiales, que reparte la madeja, que reparte el pastel de presupuesto a los partidos políticos, que da y otorga como si fuera a su casa el gobierno, cuando no tenga nada de eso, mantenerse digamos, en libertad va a ser una tarea imposible. Entonces, ellos, más que un proyecto de país, que no tienen ninguno, es una lucha por la sobrevivencia y básicamente por su libertad. Eso es un primer factor, ellos van a hacer todo lo posible. Sin embargo, dentro de todo lo posible que ellos pueden hacer, en realidad, el gran poder real, como tú has dicho, el Realpolitik reside en la coalición de extrema derecha del Congreso, ¿no? Ahí está el fujimorismo como uno de los actores principales, el Partido de Renovación Popular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y especialmente la conexión que tienen esos dos partidos con las fuerzas militares que en este momento dirigen las Fuerzas Armadas del país. Y además con el otro gremio empresarial que es parte de esa coalición. Ellos no están con Dina Boluarte, ni los militares ni las élites económicas. Ellos están con los partidos de extrema derecha que tienen la sartén por el mango, diríamos, ¿no? Entonces, ellos están evaluando día a día si es que les conviene apoyar a Dina Boluarte,
¿no? Y esto es una evaluación de costo-beneficio netamente, y le van a cortar la cabeza el día en que sientan que esa ecuación es desfavorable para ellos. Y yo creo que el día que ellos encuentren ese resultado está cada vez más cerca. Y ya vemos que están esos indicios constantemente anunciándose. Eso por el lado de la realpolitik. Y por el lado del movimiento y las esperanzas de cambio y transformación social de nuestro país, yo todavía leo un gran potencial en las movilizaciones peruanas. Yo, como he señalado al inicio de esta entrevista, he conversado con un importante historiador peruano, que además fue ministro de Castillo, que es el compañero Héctor Béjar, ¿no? Y él ha señalado una cosa que me parece interesante. Él no vio desde la reforma agraria un nivel de movilización tan grande. La reforma agraria duró más o menos 10 años en el país. Fueron momentos muy duros para el campesinado, fueron momentos muy represivos. Sin embargo, también produjo esa larga lucha del pueblo peruano y del campesinado en el sur andino peruano, produjo la mayor reforma agraria que se hizo en la historia de América Latina. El Perú ha vivido ese proceso como consecuencia de esa importante movilización, y ese actor existe. Sus hijos, sus nietos son hoy día los que están en la primera línea de lucha, ¿no? Entonces yo diría que ahí también hay un enorme potencial. Sin embargo, los tiempos y posibilidades de esas movilizaciones son evidentemente más largos de entender o de visualizar, pero ahí yo diría que reside esta pronta terminación del gobierno de Dina Boluarte. Clarísimo, José Saldaña. Vamos a ver qué pasa este 19 de julio, miércoles, tercera toma de Lima. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo hoy a analizar y actualizar todo lo que está pasando, porque como bien dijo Marco, por más que hemos hablado tanto, pareciera que en estos últimos meses la cosa se calmó y evidentemente no es tan así. Gracias, José, por estar en Macondo y mucho ánimo. Y nada, Marco, Leandro, muchas gracias. Un saludo para todos. Hasta luego. Muchas gracias, José. Bueno, 2:12 aquí en España. Me parece que hay que ir despidiéndonos hasta el próximo jueves de Macondo. Agradecerles los me gusta, las donaciones, que como bien dijo Leandro, nos ayuda a mantener a flote el proyecto, los comentarios también. Bueno, si por alguna razón todavía no están suscritos ni a Caras y Caretas ni a Canal Red, en particular Canal Red Latinoamérica, no sé a qué están esperando, háganlo. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos.